Hola. ¿Cómo ¿Cómo estás? Estoy Beat you ok. Estoy ok. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Muy I'm having bien. fun with my karaoke. I have a Oh, karaoke app. It's yeah. called Smule, Smule. Yeah. They really have some awesome music that you can sing along with. Yeah. And I get on there and I just have a blast. It's kind of like it's my sinful pleasure. It's just get Yeah. on there. It's like, I don't know anybody on there, so I don't care. Right. Muy bien. How are Hola, you, Steph? Stephanie. Hola. I'm good. Yeah. How are you guys? Good. Estoy ok. Sí. Muy bien. Suching no está aquí. Está, pero no está. Yeah. Suching. ¿Dónde eres? Plots is there. Sí. Sí, pero. All right. Es vier Plots. Yeah. Vier Plätze. Vier Plätze. Yeah. Ah, Oh, there's Suting. sí. Hola. 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 ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Mm. Muy bien. Muy bien. So, hay preguntas Sobre qué? sobre anything. Ah. Wow. Where do I Wow. begin? Mm. ¿Qué significa vida? ¿Qué es la Yeah, sí. vida? Sí. What is the meaning of life? No Yeah. sé. Might take us all day. Sí. Okay. Oh, tengo Sí. un, oh my God. ¿Cómo se dice answer? Answer. Respuesta. Mm. Uh, Respuesta. Respuesta? Respuesta. Oh, respuesta. I never heard of that word. Respuesta. At least Yeah. that's what I use. Okay. Respuesta. Respuesta. Oh, respuesta. Okay. Or solución, or explicación, or resultado, or razón, or Tengo un, contestación. Sí. Respuesta. tengo una respuesta ¿Sobre qué? para la pregunta de Jessie. Oh, sí. Okay. Oh, the meaning of life. Sí. Oh my. Okay. Yo creo que la vida, la vida significa nada. Oh, nada. Life. La Sí, vida no significa nada. Oh, no significa nada. Sí. Doesn't mean anything. Mm. Oh, sí. That's sad. Pero esta es una meaning. Doesn't mean anything. Therefore, it means something. It means nothing. Pero es tu, es tu, un momento, selección, no, opción. Sí. Es tu opción que la vida significa algo. ¿Alga? Is there any word alga? Algo. Algo. Yeah. Algo. Use alga if you're using it with a noun, you know, like well, you probably say algunas or alguna or something, but yeah. But algo on its own just means something. Yeah.
Sí, muy bien. Pues clase, nosotros tenemos un cuento con muchos problemas. Oh, Okay. no. Qué Oh, triste. no. Sí. No. ¿Cuántos problemas hay en nuestro cuento? 4. ¿Tres? Sí, hay 3. 4 Oh. problemas. Sí. Uno de los problemas es un problema oculto. Sí, oculto. Oculto. Sorry, no, es oculto. Yeah, oculto. Can you see the word in there? Occult. Yeah, kind of. Secretive. It's a secret. I don't know. Yeah. So oculto means, yeah, occult or Hidden. Yeah, secretive. yeah, hidden. So yeah, a little different than secreto because secret, it's like, shh, but oculto means it's hidden. So people aren't aware of it. It's not even that it may be a secret. It's just nobody knows. Pero, sí, no hay una persona, no hay nadie que sabe que es un problema, pero hay un problema. Sorry, es un problema. Hay un problema que es un problema oculto. I always want to say oculto, sí. ¿Qué es el problema? Un momento. ¿Cuál es problema número 1, clase? El gato no tiene un teléfono. Sí. El gato Floyd de Elena no tiene un teléfono. ¿No tiene un teléfono normal, clase? No, Sí. no es teléfono para gatos. Sí, él no tiene un teléfono para gatos. ¿Y por qué quiere él un teléfono para los gatos? Para Hablar con sus amigos. Sí, para hablar con sus Con sí. amigos gatos. Sí, porque tiene muchos amigos gatos que tienen teléfonos para los gatos, pero Floyd no. Floyd no tiene nunca teléfono. Es No tiene. Sí. muy triste, muy Sí, triste. muy triste para él porque él no tiene lo que quiere. Oye, él está aquí ahora mismo. Hola, Yael. Hola, hola a todos. Hola. Hola, Bienvenidos. Hola. ¿Cómo están? bien, gracias. Ok. Bien. Bien, también. Bienvenidos. Hola, hola. Sí, el problema número 1 es que el gato Floyd no tiene un teléfono para los gatos para hablar con sus amigos gatos. Es una situación muy triste para él. Es una situación mala para él. Sí. Sí. Y clase, Sí. Sí. ¿cuál es problema número 2? Clase. Oh, clase. Sí. Floyd no sabe
hablar la lengua de gatos. Es el problema número 3. Oh, Pero yes, hay otro problema. El problema número 2. Elena. Él no le gusta su pelo. Sí. A él A él. no le gusta su pelo. ¿Por qué a él no le gusta su pelo, Elena? Porque a él no le gustan los colores Sí. de su pelo. Sí, porque a él no le gustan los colores de su pelo. Sí, this means him, because he's over there. Sí. Sí, a él no le gustan los colores de su pelo. ¿Cuáles colores? Can you hear that? ¿Cuáles colores están en su pelo? Or azul, son su azul pelo, y I don't know. morado. ¿Son su pelo? ¿Están o son? ¿Ya? Son. Es permanente. Ya. Están. Or ¿Están? hay. ¿Qué colores hay? ¿Qué colores? Okay. Would you say qué colores or cuáles colores? ¿Qué colores? ¿Qué colores? ¿Qué colores hay en su pelo, clase? Azul Y morado. Y morado. azul y morado. Y hay una persona a quien le gusta el color morado. Es esta persona color favorito. Es el color favorito de esta persona. ¿Quién es la persona? Jessie no sé. Sí, correcto. Jessie no sabe, pero Elena sabe que es Yael. Sí. A él le gusta el morado. Yael, ¿por qué a ti te gusta el morado? Sí, a mí me gusta el morado porque es mi color favorito. Es obvio porque es tu color favorito. Entonces, a ti te gusta el morado. Sí. Sí, en tu opinión, ¿el morado es el color más bueno del mundo? Sí, en mi opinión, el morado es el color más bueno del mundo, es el mejor del Sí, mundo. es el mejor color. En su opinión. Sí, en su opinión y todas las opiniones son buenas. Oh, I could do that. Plural and feminine. Sí, son buenas. Sí, muy bien. Pero a Floyd no le gustan todos los colores. Let's see, how can I do? Oh, yeah. Del universo. Clase, Sí. ¿cuál es el color favorito? ¿Qué color es el color favorito del gato Floyd? Rojo. Sí, Elena. No. Elena sabe porque es tu dueña. It's your cat. Es mi Es gato. tu dueña, sí, es tu gato. Entonces, Elena sabe todo sobre su gato Floyd. Ella sabe que el color favorito del
Floyd, del gato Floyd es rojo. Elena, ¿por qué Sí. a él le gusta el rojo tanto? Floyd, a él le gusta rojo porque Floyd tiene un fuego del su corazón Sí. y es el sobrecolore or same, how do you say Oh, same? es el mismo Mismo, color. mismo. Sí, Es el mismo color. mismo color Del fuego. del fuego, sí. Oh, sí, es el mismo color del fuego. Del corazón. Fuego. Del De corazón. su corazón. Corazón. Sí, de su corazón. Muy bien. The same color of the fire of his heart. Oh, sí. Entonces, a él le gusta. Can I say tanto? ¿Le gusta tanto el rojo? ¿O mucho? Mucho. Mucho. A él le gusta mucho el rojo. Sí, el rojo del fuego de, remember this means of, de su corazón. Sí, de su corazón. Muy bien. Jessie. If he really likes the color red, can you say muchísimo? Sí, a él le gusta muchísimo el rojo. Sí. Pero Elena, Sí. a él le gustan otros colores o solo el rojo. A él le gusta solo el rojo. Sí, ok, muy bien. Also, clase, yo no recuerde, I didn't remember to tell you that just a reminder, when I'm asking other people questions and it's not your turn to respond, you should just respond muted on your own and just see if you can answer what she's going to answer. That way, if I'm talking to just one person, we get more opportunity to talk, and we can utilize the magic of Zoom to do thusly. So yes, just answer everything, and then you can also shadow my verifications if you want. So, muy bien. Sí. Elena nos dijo que a Floyd le gusta solo el rojo. Muy bien. Jessie. Sí. ¿A ti te gusta solo el rojo? No, me gusta muchos colores. Me gusta. Me gusta. Me gustan. Me gustan. I gotta get it right. Okay, me gustan muchos colores. Como what's rainbow? Arquis something. Sí. Arco iris. Arco iris. Arco iris. Sí. Arco iris, all together. All together. Arco Iris. iris. Arco iris. Arco iris. Sí. No? El or
La. El arco iris with tilde on the Gracias. first y en El. la primera I. Oh, first one. Okay. El arco iris. Iris, iris. Yeah, not iris. El arco iris. Muy bien. Mi Sí. camiseta no es, no lleva hoy, pero recordamos mi Sí. camiseta with muchos colores. Sí, Es antes. mi favorita. Sí, tie-dye. Sí. Hey, I'm showing my age. Entonces, Okay. sí, entonces a Jessie le gustan los colores del arco iris. Muy bien. El rojo, el naranja. Sí, yeah, sí. Sí, sí. Y that one always trips me up because naranjo is an orange tree and naranja is the color and it never changes. But el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el índigo, I don't know. El morado, ¿sí? Índigo es un color en español, índigo. ¿Sí? Sí, es el color azul índigo. Índigo. Any accents? Ajá, on the first I en Índigo. la primera I. Índigo. Azul índigo is. Sí. Oh, it's also same pronunciation in English. Yeah, indigo. Yeah. Sí. Y el índigo, sí. Índigo es un color oculto porque no es muy fácil para ver en el arco iris y no hay muchas personas que pueden agree. ¿Qué color es índigo? Sí. Hay muchas opiniones. Sí. Muchas personas no están de acuerdo sobre qué es índigo. ¿Qué es el índigo? Sí. Una persona dice, este color es índigo. Y la otra persona dijo, dice, no es índigo, es morado. O so, sí. Muy bien. Ok, clase. Ahora mismo, describe la situación sobre los 3 problemas. Nos dijimos sobre 3 o sobre solo 2. Ok, los dos problemas, ¿sí? Explican sobre ellos, sobre los problemas por 2 minutos, 2 segundos, 22 segundos. Okay. You first, remember? Me first, okay. Muy bien. Remember? Sí, pero un momento. Necesito el otro timer. Porque I forgot about the timers. Okay, why don't I talk and set this timer at the same time? I can do 2 things at once. Muy bien. So, hay muchos problemas. Hay 4 problemas. Pero ahora mismo, yo nos digo sobre
dos problemas. Dos de los cuatro problemas. El problema número uno es que hay un gato que no tiene un teléfono para gatos. El gato Floyd no tiene un teléfono para hablar con sus amigos. Y sus amigos son gatos. Entonces, él necesita tener un teléfono especial. Un teléfono para los gatos. Y él no lo tiene. Entonces, está demasiado triste con esta situación. El problema número 2 es que a él no le gusta muchísimo su pelo, porque su pelo no es un color que él no le gusta. Él no le gusta el pelo. Él no le gusta, a él no le gusta su pelo porque es morado y azul y a él no le gustan los dos colores. A él le gusta el rojo. A él le gusta el morado. No, el rojo. Y a él le gusta. A él le gusta el morado. Pero a Floyd le gusta el rojo porque él tiene un fuego en su corazón y el rojo es el mismo color de su fuego. Muy bien. Ok, ahora mismo describe lo que ha pasado. Ok, muy bien. 3, 2, 1, fuera. Muy bien. El tiempo está acabado. I can't remember.
Acabado. Avocado. Acabó. Se acabó. Muy bien. I could say el tiempo está terminado también. Well, that's a lot easier for me, but se acabó is more common. Es más común. No, están los mismos, son mismos. Sí, muy bien. Okay, I like el tiempo está terminado because that's a lot easier. Pero I should also learn se acabó because the say expressions are common in Spanish when you say, oh, you know, se juega, like the game is played this way, you know, or the thing is done this way. So you say itself is done or itself is whatever. But el tiempo se acabó. El tiempo se acabó. Muy bien. Okay. So, ahora mismo, Elena, por favor, pregúntale a Sucheng sobre el problema número 1. ¿Ok? Sí. Muy bien. Suching, Sí. ¿qué es el problema número 1? El ¿Qué? problema número 1 de tu gato Sí, Sí. de mi gato. es tu gato no tiene un teléfono especial para hablar con sus amigos. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Sí. El problema, so, Elena, Sí. Cal. reflecta, I don't know, reflect. Reflecta el respuesta del Suching. So, de la Suching. So, de Suching. Sí. Reflexionó. Reflexiona, por favor. So, just say what Suching said. Sí, correcto. So, let's rewind and start over. Yeah. Sí. Pregúntale a Suching cuál es el problema número 1. Sí. ¿Cuál es el problema número 1 de mi gato, Floyd? El problema número 1 de tu gato es el gato no tiene un teléfono especial para hablar con sus amigos. El problema número 1 de mi gato es que él no tiene un teléfono especial para hablar con sus amigos. Sí, gatos. muy bien. Sí, el problema es que tu gato no tiene un teléfono para hablar con sus amigos gatos. No tiene un teléfono especial para hablar con sus amigos gatos. Sí, entonces está muy triste. I think that's Italian. Está muy triste. Sí. Jesse, pregúntale a Elena sobre el problema número 2, por favor. Elena, Sí. ¿cuál es el problema número 2 de su gato, Floyd? El problema número 2 es que mi gato, a él no le gusta su pelo, el color de su pelo. Sí. Y now, sí. Elena, sí, Jesse, go, yeah, sorry. I was just going to reflect. Reflexiona, sí, muy bien. Okay. Lo siento. Oh, no, that's fine. Tu gato no le gusta el, I don't remember what she said now. Tu gato no le gusta sus colores de pelo, ¿sí? Sí, sí.
Muy bien. Y now, Jesse, preguntarle a Elena, ¿por qué? ¿Por qué no le gusta Floyd? Bueno, ¿por qué a Floyd no le gustan sus colores de pelo? No. Sí, muy No. bien. De su No. pelo, sí, de su pelo. Okay. Porque Floyd solamente, a él solamente le gusta el color rojo porque el rojo es el mismo color de fuego de su corazón. Sí. Su gato le gusta el color, solo el color rojo, porque es el color de su corazón, en de fuego en el corazón. Sí. Muy bien. I don't know if that's what I was supposed to do or not. No, It's no. harder to remember than I thought it would be. Yeah, I just kind of make up my own answer. Sí, muy bien. This is what Suching, I heard. Suching, Sí. pregúntale a Jessie, por favor, sobre la persona a quien le gusta el morado. Oh, ok. Jessie, Sí, ¿quién le gusta el color azul azul o morado. o morado? Lo siento. Muy bien. Um, creo que la persona que le gusta morado, el color morado, es Yael. ¿Es correcto? ¿Es correcto, Suching? Oh, no lo sé. Es que correcto ya es. Sí, es correcto. A mí me Ah, gusta el color morado. Ok. So, Jessie, otra vez, por favor. Otra vez, por favor. Sí, Jessie. Otra vez. So, Sí, sí. pregúntale a Jessie otra vez, por favor, Suching. Pregúntale otra vez. So, Suching, Sí. pregúntale. Jessie, Sí. ¿quién le gusta el color azul? ¿Azul? Azul. Morado. Morado, sí, morado, Morado. morado, sí, morado, morado. Morado. Lo siento. Oh, está bien. Creo que Yael es la persona que le gusta morado. Sí. Jessie, Sí. Jessie, Jessie, ¿cree que? ¿Tú crees? Sí. Tú crees. ¿Tú Tú crees que? Sí. What's the third person? Cree. Cree. Okay. Yeah, it has two E's, but you're talking to her. So you're going to Yeah, okay. verify it, in second to her. Tú Cree. Yeah. ¿Tú crees que la persona que le gusta el color morado es Yael? Sí, sí. Creo que. Muy bien. Okay, so ahora mismo, you're going to go into breakout rooms, and one of you is going to do my job for an indeterminate amount of time. I'll tell you when to switch, and the other one will answer. So all you're going to do is you have two things to think about. First thing is when you say their name, you wait for them to respond with sí. Okay, so you're going to say like Suching. Sí. Right. And you wait in silence until they say sí, because you want to make sure that they're ready to hear your question. Okay. And then the other thing that you need to remember is to verify. Reflexiona. Okay. So repeat what they say
And don't worry if it's not exactly what they say. That's not a big deal. Okay, you're just gonna reflect and just say, "Oh, sí, correcto." Blah 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 blah. Okay, muy bien. Hay I have a preguntas. question. Sorry. Sí. So No, if don't. you ask general problem of Floyd, would you say cuál es el problema de el gato o qué es el problema de el gato? Generally, not Yeah, asking I one-to-one. think generally you would maybe say que, but we kind of know what the problems are. So we say cuál, but Yael, you should tell us, or Blanca, you should tell us because you're the native speakers. I am not. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es? Muy ¿Cuál es? bien. Okay, awesome. ¿Cuál es? And what's Las the personas difference nativas have between spoken. what's the difference between cuál and qué? ¿Cuál means which, and que Which, means okay. what. Yeah. Got it. Yeah. So I think maybe I'm running through it in my head, like English head, which. I think it's because when you have a problem, you're going to have a specific problem because you're asking, what is the problem? So the problem is going to be very specific. So therefore, the feeling of which makes it a little more like specific. You know, which problem does he have? Like, even when we say that in English, it's like when you ask which, usually we're saying you choose between things, right? But the reason we say we're choosing between things is because it's very specific. There's no like other options. No hay otras opciones. Entonces, you have to use which in English. So in Spanish, they use which with the problem because when you have a problem, you're not going to have these other problems. I mean, unless you have more than one problems, but then you're talking about something else. You know, it's this one, es este problema específico. So perhaps that's why. That's what I'm making it make sense in my head. Why we say which is the problem that he has. But I'm sure Yael and Blanca can think about it more and see if they have anything to say about it. But that's just what comes to mind in this moment as I'm thinking about it. So, muy bien. Let's go to breakout rooms. ¿Hay otras preguntas? Okay. And so, Yael and Jesse, why don't you let Jesse start? And then when we switch, then you can switch and Yael, you can go second. Muy bien? Okay. And so if you're in a group of 3, you can also ask clase and wait for sí. And then you can ask a question that way too and verify. Okay, muy bien. ¿Cómo fue? Oh, no, sorry. I forgot to tell you guys that I need you to take a screenshot of the screen so that you have something to teach from. Okay, so everybody take a screenshot. Oh, okay. And then you're going to share your screen and just show the screenshot. Sorry. And there's no way for me to like instantly recall you all back because I have the timer countdown on there. So I was like, they're gonna get the room, see 1 minute, be like,
¿Qué pasó? So, Yeah, I was like, un minuto solamente. yeah, go ¿En serio? fast. No. Sorry. Okay, everybody have a screenshot of it in case someone can't share, and just one person share it, and then you can teach from it. And then when it's your turn to teach, if you want to teach from it, so you can point and click and stuff like that, you can just change your screen sharing. All right. Okay. Neta, Yes, una Blanca. pregunta. I wasn't sure what I was supposed to say, so Okay, so I just say you clase can or- participate. You can participate as because I don't know if we'll have enough time for the whole group of 3 to go through 3 people. Yeah. So if you Okay. participate as a student, yeah, and so Elena and Suching, you can ask clase, ask a question to the whole class. When you ask clase, you just say 1 or 2 words and an answer, and then the teacher verifies. And So then you can. I just let him talk. Yep. And then Elena or Suting, you can say Blanca, and Blanca say sí, and then you can ask Blanca a question, she can answer. So, okay? Sí. Muy bien. Eine gute Frage. Okay, muy bien. Okay. Okay. Yael, Sí. el gato en la cuenta tiene 2 problemas. ¿Cuál es el problema número 1? Yo creo que el gato no tiene 2 problemas, tiene 3, ¿no? ¿Tiene 3 problemas? Sí, pero ahora solo ahora hablamos 2 problemas. Más tarde hablamos otros problemas. Ah, ok, lo siento. Ok. Sí, el problema... Ah, perdón. No, go ahead. Sí. El problema número 1 es que al gato no le gusta su color de pelo. Su color de pelo es azul y morado, pero a él no le gustan esos colores. En tu opinión, el problema número 1 es el gato no le gusta su pelo, o es problema número 2. ¿Cuál es el problema número 1? Ah, ok. Yo creo entonces que el problema número 1 es que el gato Floyd no tiene un teléfono. Sí. ¿Por qué? Sí, el gato Floyd no tiene un teléfono. ¿Es el teléfono importante a Floyd? Sí, claro, el teléfono es importante para Floyd. Correcto, el teléfono es muy importante a Floyd. ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión? What is your opinion? No. When I say ¿qué es su opinión o cuál? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es tu opinión? Sí. ¿Cuál what is es your- su opinión? ¿Y por qué? Suchen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Oh, ¿por qué? Porque el color favorito de Floyd es la rojo o el Sí. ojo. El rojo. El ojo.
el ojo, I thought so, but I'm not sure. El ojo. ¿Por qué hay un fuego de su corazón y el fuego es rojo? Sí, sí. A Floyd le gustan rojo porque es el fuego en su corazón y es el mismo color de el fuego. El pelo. Es rojo es el mismo color del fuego de su corazón. Sorry, no, that's not exactly what you said. No, Sí. no Sí, me es correcto. importa. Suchen. ¿Sí? ¿Quién le gusta el morado? Yo creo que Yael le gusta morado. Hold on, How do you say? I was wondering that when you ask a question, like you know how you usually say a él le ¿A quién? gusta. I was gonna say, ¿a quién Okay. le gusta Yeah. el color morado? Sí. ¿A quién Oh, le gusta el Sí. color morado? so when you say the color, normally you would have to say el color morado, right? Yes, sí. Okay. But how would you say like her hair is morado? Su pelo es morado? Su pelo es morado. Okay, okay, O okay. su pelo es de color morado. Okay, okay. Ujú. Oh, interesting. Okay. Sí, Elena, yo creo que a Yael le gusta el color morado. Muy bien. A él le gusta el color morado. Sí. Sí. Should I keep asking questions? Sí. Yeah. Maybe you can switch. Maybe now you. Switch? Yeah. Okay. Yeah. Elena, Sí. ¿por qué no quieres comprar un? No puedo comprar un teléfono para mi gato porque mi gato no sabe cómo hablar en gato. Oh, Sí. sí. No puedes comprar un teléfono para su gato. Tu gato es porque tú crees que tu gato no sabe cómo hablar la idioma de gato. ¿Es correcto? Sí. Sí. El idioma. El idioma. What did I Sí. say? What La is that? idioma. La idioma, sí. Kill me. El idioma. It's okay. Is that language? El idioma? Yeah. Yeah, language. Like idiom. I don't know. El idioma. Okay. Idioma. Clase. Sí. ¿Creéis que otros gatos pueden hablar inglés también?
No, No, yo creo. ¿Sí? no, No. Oh, No. Así Is it- que, Elena, tú no, tú crees, no, tú crees que, tú crees que otros gatos no pueden hablar inglés. Sí, yo creo que los otros Yeah, switch, please. Okay, You be the teacher now. I'll be the teacher now. All right. Okay. Jessie, Sí, ¿cuál es el problema número 2 de Floyd? de Floyd, el problema número 2 de Floyd es no le gusta su pelo, el color de su pelo. Exacto. El problema número 2 de Floyd es que a él no le gusta el color de su pelo. Y a ti, Jessie, ¿te gusta el color de su pelo? Sí, me gusta los colores de pelo, morado y azul. Me gusta mucho. Te gustan mucho los colores del pelo de Floyd, los colores morado y azul. Sí. Ok. ¿Y es tu color favorito el morado? No, me gustan muchos colores. Me gusta todos los colores en el arco iris porque es muy bonita. Ujú. Sí, a ti te gustan todos los colores del arco iris porque son muy bonitos. Bonitos, sí, sí. ¿Y cuál es tu color favorito? No tiene un color favorito. Tal vez azul. Ok. Tal vez azul, tal vez el azul es tu color favorito. El azul como el azul del pelo del gato Floyd o el Sí, azul sí. índigo. No. Azul claro. Light blue. Ajá, el azul claro. Como el cielo. Como the sky. Is that right? Sí, Como, también azul cielo. Ok, ¿a ti te gusta el azul claro como el azul del cielo? sí. Entiendo. ¿Y a quién le gusta mucho el color morado? Creo que tú le gusta el color morado. Ah, ¿Es correcto o no? sí, es correcto. A mí me gusta el color morado. ¿Tú crees que a mí me gusta el color morado? Pero es correcto. Tú sabes que a mí me gusta mucho el color morado. ¡Celebración! Celebración. ¿Y es el morado mi color favorito o el índigo? Oh, no, es tú, a ti te gusta el color morado, no índigo. Ah, Índigo es muy oscuro, pero morado es muy bonito. ah, ok.
En mi opinión. Sí, en tu opinión, a mí me gusta el color morado, pero a mí no me gusta el color índigo porque en tu opinión, el color índigo. Inglés. Amigato. Ah, y su gato es su estudiante. Sí, mi gato es mi estudiante. Oh, pero, su gato puede, puede pagar. Tu gato puede pagar para los clases de los clases de inglés. Pagar. God. No, no Floyd, no pagar. No, No puede. pagar. No No puede. no puede puede, pagar. no puede pegar. No puede pagar. Para los clases. Floyd puede pagar con su masaje, maybe. Masaje. Masaje. Un masaje. Masa- Oh, Ah, Masaje. sí, es la verdad. Estoy rosa. Sí. What Oh, happened to your room? I'm in He's an wearing- alternate universe. Wearing rose-colored glasses. It's this webcam of mine that I have. It's a piece of you know what. Ah. So, ¿cómo fue? Woo, Muy bien. Muy bien. Mm. muy bien. divertida. No, muy divertido. Sí. Divertido. Y Yeah. sí, hay preguntas, hay reflexiones o Muy otras. difícil. Muy difícil. Sí, sí. Oh, ¿en No le serio? gusta bien la maestra. ¿A ti no te gusta esto? Ah, muy difícil. Oh, really? Ah, Oh, I think you did well. necesito practicar más. Sí, necesitamos practicar. Sí. I think it was good to practice questions. Like Yeah, you don't get a chance to practice a lot of questions. So Nope. that was good. sure Yeah. don't. Yeah. Yeah, we kind I'm of gonna try developed to. we developed this learned helplessness around questions because we never ask them. I'm always asking the questions. So you almost sometimes can't even speak Spanish sometimes without someone asking you a question, you know? So we want to break that kind of learned helplessness and put you in the role of the questioner and think about your language in a different way. And then you discover new things that you didn't know you knew and things that you wouldn't have asked about, otherwise. So what are some things that you learned or gained awareness about? Kind of like, Suching. go ahead, Oh. Suchin. Lo siento. I learned the past tense for entiendo. No, what? Aprendió. Aprende. Mm. And To learn. enseñé. Or enseñé. Enseñé. Teach. Aprende. I taught. Yeah. Yeah, and I taught Blanca her. told us the diferencias entre profesor y maestro. Mm. Mm. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que
es mismo, pero maestro es una persona muy inteligente, muy wise. More I like guess. a kind of a feeling of a guru. Yeah, maybe. I don't know. I'm not sure. Yeah. I was telling them that if you use it in the classroom, of course, it would be maestro, profesor, it would be the same. See? But maybe if you want to talk about, the master of life or, about guru or Yoda. Yeah, right. You use more maestro. But you can So it's like the word master, because maestro, master. See? Yeah. Muy bien. Sí. See, so then I should stop calling myself un maestro de español, because it sounds a little no es humble. No es humilde. Humble. I don't know. Yeah. Humilde. Humilde. Yes. Sí. No es humilde. Sí. Soy un profesor de español. Sí. Muy bien. Kind of maestro. When I think about it, if I think about it more as master, that's probably a better way to think about it for my English brain, to get the feeling of like, oh yeah. Because professor in English sounds more Right. like a big deal. So I just automatically assume, oh, okay, we have profesor and maestro. But I should know by now that all of the words that, not all of them, but a lot of the words that translate over into English sound much more poetic and much more lofty in English than they really are in Spanish. Like so many of the words sound so much more special or significant in English, and in Spanish they're just normal words. like the reunión. tranquila. What? I feel like the word tranquila. Oh, Tranquil. tranquila. Yeah, You tranquil. say That's tranquil. such a special, unique kind of piece in English, but in Spanish it's like tranquilo. Tranquilo. It's like just a normal word in Spanish. Or reunión, right? It's like reunion is a very specific type of meeting in English. But in Spanish, no, it's just a normal meeting that you go to at work or whatever, and no es especial. So it's like so many of those words. So maestro would be, or profesor, sorry. Profesor would be one of those where it's like, oh, it's just a teacher, Oh, okay. Muy bien. So I use that. Sí. Yeah, and I saw some questions about like el color, when using the article. And again, it comes to this notion of specificity. Thank you. Specificity in Spanish. What language? Spanish. So when you're talking about the color, you put the article in there because it's specifically this color. So a él le gusta el morado. Or sorry, el rojo. Color? Oh. Sí. So when you say he likes red, you have to say the red. The red. Okay. Yes. Interesting. Yeah. A él le gusta el morado. Oh, I keep saying morado. A él le gusta el morado. A Floyd le gusta el rojo. Sí. There are times where you're not going to say el rojo or el morado when the context means that it's not a specific red or a specific purple. But here, when we're talking about the color red, it's a specific color, red. So es el rojo. So that's why you put the article there. Or you can say el color morado, el color rojo, and then it becomes an adjective, because you're describing the color. So the color, he likes
And we would say the same thing in English. He likes the color purple. He likes the color red. We wouldn't say he likes color red. He likes color blue in English. That would sound very strange. So there it's the same between English and Spanish. But when it comes to saying just the color's name, you have to say el rojo, el morado, el naranja, el whatever, whatever, whatever. And all the colors are el, which is nice. Good. Thank you. See. I can't think of an instance right now where you would not use the article before the color, but there are, and I have used them in the story and have gotten them wrong because, but I can't think of the context right now where you say it without the article. But when it comes up, I'll remember it and then we can talk about it. See. What else? Sí, el idioma. Sí, es el idioma. Y that's a masculine word, but it's like el problema. Sí, la lengua. El problema, el idioma, el planeta. Sí, pero el agua is still femenina. Sí, femenino, feminine. Yeah. Sí. Muy bien. El problema. Sí, el problema es que hay muchas palabras que tienen artículos diferentes. Sí. ¿Qué más? What else? Kind of like when we were doing you did this in the German class too. It's when I'm reflecting back, it's hard for me to remember to reflect back what they're saying as, oh, so you think, or you said, or Yeah. if I ask, that's a habit. Yeah, that's just something that I keep forgetting to do. Yeah, it's a habit. So. Yep, it's a practice though, so that helps. See. Yeah, and it gives you more times to process the language, more times to talk, and really think about what you're saying and listening to what the other person is saying and remembering what they're saying. See. Yeah, now it does become automatic now. Like now I almost even do it in just regular conversations sometimes. Like, oh, you think that this, and they're like, yes, I do. Why are you repeating it to me? Well, it's a life skill, repeating back what someone says is just to make sure that you understand. I mean, right, to show them that you understand what they're saying. Right. And show that you're listening. See. Yes, exactly. Muy bien. Okay, well, if there's not anything more, I'm here if more questions come up, but you don't have to stay if you gotta go. I probably need to go. Elena, adios. I gotta go. Adios. 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 Good day, night. Nos vemos. Oh, I thought she was gonna say more. She was like, I gotta go, but I thought she was gonna say something else, but I guess not. Yeah, I'm sorry, I gotta go too. Sí, I hope muy bien. No problem. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye. Adios. Adios. I just want to say, Nathan, thank you for the piano Of recommendation. course. Yes. It's, I just need to, change my mindset. I think that's the Yeah. most important. I always think, okay, I'm going to rush to play a song, No, don't. Really. What about the gonna... music one you recommended? Music one? The one for singing, remember? Oh, my musical voice. Yeah. Oh, okay. Do you still use that? No, I haven't used it for several months because I don't live in a very quiet building. Oh, okay. So and my neighbors were like pounding on the wall when I would try to record stuff on the keyboard for sending it into school.
Because you can Okay. send in recordings to the Oh, school and they'll uh-huh. give feedback. Okay, but like there are many products. Which one should I go? What's that? Like there are many courses. Which one should I Oh, choose? it's discover your voice or something. Oh, discover your voice. Okay. Oh, okay. So, oh, okay. That's like the main course. Okay. It should be 12 weeks, Mm-hmm. right? What I can see now, it's like there's no I price can't for it. see. Oh, Yeah. sorry. Oh, sorry. You gotta put it up to your camera. Yeah. It's, I don't know. Oh, enrollment is closed. That's why. Oh. It says right on Oh. the top, enrollment is closed. Because he interacts with everyone. So he has to Oh. like, he can only do enrollments spaced out over time. So you'll just have to keep looking to see when he opens enrollment again. Okay. Why do you think this one's good? Because he builds you up from nothing, Okay. like not even knowing how to match pitch or sing. Interesting. And yeah, he teaches you how to actually consciously manipulate and coordinate your vocal muscles rather than like just sing these scales over and over and over again and quote unquote get better. So he actually teaches you how to know which sensations you're feeling internally are accurate and correct and which ones are not, which is Okay. something that we need as a singer to reproduce, good singing. I'm only worried because it's gonna be in English, and I'm not sure. I'm that good with this musical related vocabulary. Well, Yeah. he's not using music related vocabulary. Oh, that's good. No, he's talking about, when you're working on breath support of like bearing down like you're on the toilet, like it's very, very like Okay. normal language. Daily life. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Everyone How likes many the how way many of students reading. when you enrolled? What? How many students when you enrolled? I have no idea because he doesn't disclose that information. Oh, okay. So you enroll and then there's like discussions after every video. So you can leave comments and then he responds to the comments and then you get a private one-on-one with him, which I never actually took because of the time difference. But and because I don't have anywhere private I can go. I could go to a singing room, I guess, but like I don't have anywhere private that I could be up at 7 a.m. to take one of these, because you do get one private consult with him as part of the package. I think it was like somewhere around 300 or something, or 400. I can't remember how much it was. $300? Yeah, Is I that think the price? yeah. Okay. 300 to 400 or something. I can't remember how much I paid. Maybe it was less. I don't remember. Okay, no Okay, It was worries. so long ago. I have to go. Oh, It muy was bien. nice meeting you today. Adios. Adios. Bye-bye. Gracias. Okay. So I don't know. Okay. So how long you've been registered the piano academy? How long? Yeah. Since I Since started? you started? Yeah.